Historia real de esta abuela. Pillé a mi esposo con la novia de mi hijo y exposé su traición. Ana regresaba de hacer las compras como cualquier otra noche. La lluvia caía suavemente. El sonido del agua golpeando el pavimento era casi una melodía. Con una bolsa de víveres colgada en cada brazo, sus pensamientos divagaban entre la cena que prepararía y cómo dejaría a su hijo Javier satisfecho tras una larga jornada de trabajo. Todo parecía ir bien, hasta que dio la vuelta a la esquina y sus ojos se toparon con una escena que heló su sangre. Allí, bajo el tenue farol que titilaba en la penumbra, estaba José, su amado esposo, el hombre que había sido su roca durante 30 años. Se reía como un chiquillo, pero su risa resonaba de una manera extraña. Y a su lado, Carla, la novia de Javier, con su cabello sedoso brillando bajo la luz. Ana se quedó paralizada, como si un rayo hubiese atravesado su pecho. No podía ser. Sus manos temblaban, el corazón latía con fuerza. La imagen de la traición se grabó en su mente. Los ojos de José miraban a Carla con la pasión que alguna vez le dedicó a ella. Ana sintió un nudo en la garganta. La confusión la embargaba. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo pudo su esposo, el hombre que le prometió amor eterno, caer tan bajo? La traición se sentía como un puñal que la atravesaba. Un murmullo sutil de voces la rodeaba. Otros vecinos que pasaban notaron la escena. Las miradas llenas de reproches la atravesaban a ella también, como si todos supieran lo que estaba a punto de descubrir. El tiempo se detuvo. La imagen de su familia perfecta se desvanecía en el aire como humo. Ana se sintió atrapada en una telaraña de lealtades y traiciones. ¿Debería confrontar a José y arriesgar la relación con Javier? La confusión giraba en su mente como un torbellino. La idea de exponer la traición la llenaba de horror, pero quedarse callada significaba cargar con un dolor que la desgastaría por dentro. Lo que vio esa noche no solo marcaba el final de su matrimonio, sino que también reveló viejos secretos familiares que habían permanecido ocultos como sombras al acecho. Ana recordó cosas que había ignorado. Discusiones pasadas, miradas furtivas entre José y Carla. Cada recuerdo era un dolor punzante. La imagen de su esposo sonriendo en la mesa familiar ahora parecía una ilusión cruel. Mientras la lluvia seguía cayendo, un nuevo pensamiento la invadió. ¿Realmente conocía a José? Con cada segundo que pasaba, la imagen del hombre con el que había compartido su vida se desvanecía lentamente, dejando espacio para uno mucho más oscuro. Un secreto del pasado de José. Algo que había escuchado en susurros comenzó a aflorar a su mente, complicando aún más la situación. El mundo de Ana estaba a punto de desmoronarse. La necesidad de buscar respuestas se hacía apremiante, pero cada respuesta traería consigo el peso de una verdad que temía. En ese instante, Ana comprendió que su vida ya no sería como antes, y que de alguna manera debía luchar por redescubrirse en medio del caos. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La lluvia seguía cayendo y Ana se sentía como si estuviera atrapada en un ciclo de pesadilla. Su mente luchaba por asimilar lo que había visto. La figura de José, riendo con Carla, seguía ardiendo en su memoria. Y de repente, una mirada entre los dos, un destello de complicidad que le hizo helar la sangre. ¿Qué más había detrás de esa traición? ¿Qué secretos se escondían? Esto no puede ser real, pensó Ana. Y en ese momento, un estruendo la sacó de su trance. Un coche derrapó en la calle, enviando una nube de agua sucia a través de la acera. Ana se cubrió con un brazo, y en medio del caos, vio que el vehículo se detuvo abruptamente. La puerta del coche se abrió de golpe.
y una figura familiar salió. Corriendo hacia ella, era Javier. Su hijo estaba allí, con la chaqueta empapada y los ojos desorbitados. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», gritó con una mezcla de preocupación y sorpresa. Ana sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué diría Javier al enterarse de la traición de su padre con su novia? Antes de que pudiera responder, algo más hizo su aparición en la escena. Carla había notado la llegada de Javier y, a pesar de la lluvia, corrió hacia él. «Javier, espera», dijo, pero Ana notó una sombra de nerviosismo en su voz. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era la voz de José, que apareció detrás de Carla como un espectro. Pero su rostro no era de alegría ni de culpa, parecía alguien atrapado en un laberinto de desesperación. «Carla, no le digas nada», imploró, dejando a Ana paralizada. La imagen de su esposo, le suplicando a la novia de su hijo, hizo que su corazón se detuviera un segundo. Javier, confundido, miró alternativamente a su madre y a Carla. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó, y el temor se hizo palpable en su voz. La tensión entre ellos era eléctrica. Ana sintió un sudor frío correr por su frente. Sabía que la verdad estaba al borde de explotar. Pero entonces, José, con un temblor en su voz, reveló algo que dejó a todos en shock. «No estoy con Carla. Estoy aquí porque tengo cáncer». Las palabras de José retumbaron en el aire como un eco lejano. Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Miró a su esposo con incredulidad. «¿Cáncer? ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz temblando, no solo ante la traición, sino por la noticia que ahora caía como un peso de plomo en su corazón. «Lo sé», continuó José, «y no quería que nadie se enterara. Carla, ella es solo una amiga que ha estado aquí para ayudarme. Lo que viste no es lo que parece». Pero las palabras no lograban consolarla. Javier, blanco como un papel, había escuchado todo. Su mirada oscura se posó en Carla, quien tiró la cabeza hacia un lado, sin saber dónde esconderse. Ana sintió el dolor punzante del engaño, mezclado con el miedo por el futuro de su esposo. Cada segundo que pasaba hacía que el aire se tornara más denso. ¿Qué pasaría con la familia? ¿Con los secretos? La lluvia seguía azotando el suelo, pero dentro de ella, una tormenta mucho más salvaje se desató. Carla no pudo aguantar más, y de repente gritó: «Ana, hay más, debes saber más». Los ojos de Ana escaparon a toda prisa entre cada rostro. Cada palabra pesaba como una ancla que se hundía. El mundo se volvió borroso a su alrededor, temiendo que cada revelación solo la arrastrara más hacia el abismo. ¿Qué más podía haber en esta historia que ya parecía un espejismo? Ana tragó saliva, sintiendo la presión en su pecho. «¿Qué más?», preguntó, su voz temblorosa vibrando con miedo y rabia. En su interior sentía que estaba en la cuerda floja. Haría falta mucho más que estas palabras para mantener la familia unida. ¿Pero qué iba a descubrir? ¿Sería esto solo el comienzo de un torrente de verdades devastadoras? Ana tragó saliva, sintiendo la presión en su pecho. «¿Qué más?», preguntó, su voz temblorosa vibrando con miedo y rabia. La lluvia continuaba cayendo, y el aire se sentía tenso, pesado. Las miradas de Javier y Carla se cruzaron, y la confusión les llenó el rostro. Pero, antes de que alguien pudiera responder, de la nada, un grito resonó detrás de ellos. Era una mujer que nadie conocía, vestida de negro, con una mirada intensa que parecía atravesar el alma. «¡José!», exclamó. Nadie la había visto venir. Su voz era un torrente de emociones. Podía percibir el pavor en cada sílaba. «Tienes que escucharlo, no puedes quedarte callado». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres tú?», preguntó, mirando a la desconocida con desconfianza. La mujer avanzó unos pasos, sus ojos centrados en José. «Soy María, una amiga, y sé más de lo que imaginas». José dio un paso atrás, su rostro pálido. «¿Qué haces aquí?», balbuceó, y su voz temblaba. La tensión crecía, teñida de misterio. Javier miraba con desasosiego. Su madre estaba al borde del colapso. María tomó aire,
Sus manos temblaban. La lluvia azotaba su cabello mientras se preparaba para hablar. El cáncer no es lo único que llevas dentro, José. Hay cosas que has ocultado, secretos que si se revelan, cambiarán todo. Ana sintió. Mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significa eso?, preguntó. La mujer avanzó un paso más. Si pudiera contarte una historia que involucra a tu familia, a tus padres y a Javier. Las revelaciones estaban ahí, suspendidas en el aire, como dagas esperando a ser lanzadas. José se vio atrapado en una red de pánico. No, no puedes decir eso aquí, no ahora. Pero María ya no podía callar. Es el momento. Todo lo que has vivido es una mentira. Yo soy la mujer que tu padre dejó para que tu madre no sufriera. Javier es... Los corazones latieron más rápido. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía un rugido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Ana, su voz casi un susurro. ¿Qué tiene que ver Javier con esto? Javier es hijo de mi hermano, gritó María. Tú nunca lo supiste porque todos lo ocultaron. Pero tú fuiste engañada. José no solo te ha engañado en su infidelidad, sino también sobre quién es su familia. Ana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mente giraba. No, esto no puede ser cierto. Pero las palabras de María colisionaban en su conciencia, removiendo secretos enterrados y viejas heridas. José, avergonzado, apenas podía sostener la mirada. Los murmullos del vecindario comenzaban a elevarse a su alrededor. Algunos vecinos asomaban por las ventanas. Ana sintió los ojos de todos sobre ella, las miradas llenas de asombro y juicio, como si supieran que todo estaba a punto de estallar. «Espera», exclamó Javier, asimilando la información. «¿Soy el hijo de un hombre que no es mi padre? ¿Qué más me ocultaron?» El miedo se pintó en su rostro. La rabia contenida empezó a burbujear en su interior. La traición y el dolor se convertían en un tsunami arrasador. Ana temía lo que vendría, pero no podía permitir que su hijo siguiera atrapado en las sombras de la mentira. En esos momentos tensos, como si el universo estuviera conspirando, un sonido ensordecedor resonó lejos, un estruendo. Un coche había vuelto a derrapar cerca, y una figura oscura se acercaba rápidamente hacia ellos. «¡Alto!», gritó una voz de repente. Todos se volvieron. El caos se apoderó de la escena. Esa figura, con el rostro oculto por un abrigo grande, detuvo su marcha justo en medio de ellos. «No pueden ignorar lo que está a punto de revelarse», dijo en un tono grave. «La verdad llega, tarde o temprano, y cuando lo haga, nada será igual». Ana sintió que su corazón se detenía y una sombra de terror la envolvía. De repente, todo estaba a punto de cambiar, y la gravedad de aquel momento la arrastraba hacia un abismo de incertidumbre. ¿Qué verdad estaba a punto de salir a la luz? La lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella, la tormenta ya había comenzado. La figura oscura dio un paso adelante, mostrando un rostro familiar. Ana entrecerró los ojos. El caos giraba a su alrededor. «¡Eres tú!», exclamó, sintiendo cómo el aliento se le cortaba. Fue un instante de sorpresa. «¡Qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí, Raúl?», preguntó, la voz temblorosa y llena de incredulidad. Era Raúl, el hermano de José, quien había desaparecido años atrás, y su aparición era como un espectro, una sombra que venía a reclamar algo que todos habían olvidado. Los murmullos aumentaron. La multitud de vecinos observaba, incrédula. La lluvia parecía detenerse en ese instante. El tiempo se congeló. «Raúl, ¿qué hiciste? No debías volver», gritó José. Su voz llena de angustia. Ana sentía que el mundo se le desmoronaba. La tensión era palpable. Javier miraba entre los dos hombres, perdido entre la confusión y la traición. «¿Por qué estás aquí?», repitió su madre, el miedo agolpándose casi físicamente en su pecho. «Vengo a decir la verdad, la verdad». «Sobre el cáncer», dijo Raúl, sus ojos ardían como llamas. «No es lo que piensan. José no solo oculta su enfermedad, todo esto es una farsa».
El eco de sus palabras resonó en la mente de Ana, como un trueno ensordecedor. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. La lluvia volvió a caer, intensificando el ambiente cargado de emociones. José no tiene cáncer, declaró Raúl, y su voz encontró una firmeza inesperada. Lo que está pasando es mucho más oscuro. Él es responsable de lo que pasó con nuestro padre. Las palabras de Raúl se sintieron como una explosión. Ana, presa del horror, retrocedió. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Estás loco. Los murmullos alrededor aumentaron. Algunos vecinos andaban inquietos, tratando de entender. Lo ocultó todo. La verdadera razón por la que se fue. El legado de su traición. Quiso protegerse, gritó Raúl, sus palabras desgarrando el aire. Tu padre nunca murió de forma natural. Fue una pelea que José desató. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La confusión se transformó en pánico. ¿Qué más había detrás de la ausencia de Raúl? ¿Qué secretos oscuros mantenía a su familia en las sombras? Las miradas de los vecinos eran de juicio y piedad, como si ya lo supieran. Él no ha sido un buen padre, y menos un buen esposo, continuó Raúl, sabiendo que cada palabra era un puñal. Esa no es solo la novia de tu hijo, Ana. Ella es parte de la historia que José trató de borrar. La misma historia que lo lleva a mentirte cada día. La revelación cortante hizo que Ana sintiera el aire escasear. ¿Qué quieres decir?, murmuró, su voz apenas un susurro. José, asustado, apretó su propia mandíbula. Cállate, Raúl, esto no tiene sentido. No soy el único que tiene derecho a la verdad, replicó Raúl, con la tensión aumentando. El hijo que crees que es Javier, no lo es. Todo el mundo se quedó en silencio. Los murmullos se detuvieron. Ana sintió que el mundo se oscurecía. ¿Qué quieres decir?, exigió su hijo, su voz temblando entre la rabia y el terror. Es hijo de otro hombre. La verdad duele, pero es lo que tienes que saber, dijo Raúl, y la lluvia se convirtió en un llanto desgarrador. Ana, aturdida, sintió cómo el dolor se expandía en su pecho. Cada respiración era un esfuerzo colosal. Javier miró a su madre, sus ojos llenos de confusión y miedo. No, eso no puede ser. Mamá, di algo, gritó, buscando respuestas desesperadas. El mundo, la familia, todo se había vuelto un laberinto de mentiras y traiciones. Ana se sintió atrapada, como si un abismo se abriera ante ella. ¿Es cierto, José?, susurró, casi sin aliento. Dime que no es verdad. Raúl dio un paso hacia adelante. La verdad no puede ser ignorada. La vida sigue, pero esta familia, este legado está lleno de secretos. Tienes que liberar a Javier de esta carga. Un silencio abrumador se apoderó de la escena. Nadie sabía qué pensar. Pero el vínculo entre ellos se había roto de forma irrevocable. Ana sintió que cada pedazo de su vida se desmoronaba. Los secretos se desataban como cisnes negros, y en ese instante supo que sea lo que ocurriera, el caos apenas comenzaba. Ana sintió que el tiempo se detenía. El aire estaba cargado de emociones, y los latidos de su corazón resonaban como tambores en medio del caos. ¿Es cierto, José?, repitió, su voz un susurro ahogado, tembloroso. La lluvia seguía cayendo, y el pánico lo impregnaba todo. Raúl la miraba, con una frialdad calculada, como un jugador de póker a punto de revelar su mano ganadora. Esta es solo la punta del iceberg, dijo Raúl, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Qué tipo de padre te ocultaría que tu hijo no es realmente tu hijo, José? ¿Qué más has ocultado? La tensión era palpable. La sangre de Ana se heló en sus venas. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, una figura se acercó corriendo desde la calle. Era Carlitos, el amigo de Javier. «Javier, ven aquí», gritó, su rostro cubierto de preocupación. Al llegar, su mirada se detuvo en el tumulto. «¿Qué está pasando?», preguntó tomando aire. Su presencia introdujo un nuevo nivel de confusión en la escena. «Carlitos, no es momento para esto», le gritó Ana, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Pero lo que nadie pudo anticipar sucedió al instante siguiente. Un grito desgarrador proveniente de la multitud. Una mujer desconocida,
Con el rostro empapado, avanzaba. «Tú eres el hijo de la traición», señalaba a Javier, su voz temblando de furia. Ana sintió que el aire se le escapaba. Javier, atónito, retrocedió algunos pasos. «¿Quién eres tú?», preguntó confundido. La mujer, con gesto provocativo, se acercó más, y el murmullo de la multitud se intensificó. «Soy Clara, la madre de Javier. Tienes que saber la verdad». Las palabras golpearon a Ana como un rayo. «¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Eso es posible?», balbuceó. La confusión se volvió un torbellino en su mente, y el horror comenzó a instalarse en su pecho. «No, eso no puede ser», gritó Javier, su voz ahora llena de rabia y confusión. «Todo fue un error», continuó Clara. «Pero necesitas saberlo. Tu padre no es». «¿Quién creías?». «José, ¿sigues escondiendo cosas?». La mirada de José se oscureció. Su rostro tomó un matiz de terror. Ana no podía entender, pero sabía que lo que iba a salir iba a transformar todo. Raúl se cruzó de brazos, con una satisfacción oscura brillando en sus ojos. «La familia es un lío, Javier. Lo que sabes puede no ser lo que eres. ¿Vas a seguir en la oscuridad? Tu vida ha sido una mentira desde el comienzo». Las palabras de Raúl resonaron en el aire, y Ana sintió que su propio mundo se desmoronaba. Antes de que cualquier respuesta pudiera salir, el clamor de la multitud se desató. Gritos de sorpresa, preguntas, murmullos todos a su alrededor. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? «¿O nosotros?», preguntó Javier, sus ojos buscando desesperadamente a su madre. Entonces, en ese momento de caos, la figura de Clara dio un paso adelante, su mirada fija en Ana. «Hay una razón por la que oculté esto, y no es solo mi rencor. Hay algo en juego que podría destruir a todos si no lo hacemos ahora». Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más podía haber? La revelación de su origen solo rasguñaba la superficie. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué era lo que Clara sabía que podía cambiar su vida para siempre? La mirada de José se oscureció aún más, y durante un instante se miraron los dos. Un reconocimiento de que el pasado nunca permanecía oculto. Un sonoro estruendo resonó en el fondo. Un coche se detuvo bruscamente, y del vehículo salió un hombre de aspecto amenazante, con una expresión decidida. «No puedo dejar que esto continúe. Todos deben saber lo que realmente sucedió», dijo, su voz firme y clara. Ana se preguntó con terror quién era. El caos se convirtió en un torbellino de interrogantes. Las miradas de quienes estaban allí se entrelazaron en un intento de entender la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. La lluvia arreciaba, como si el universo mismo entendiera la gravedad del momento y se preparara para desatar una tormenta de verdad inminente. «¿Quién eres tú?», gritó Javier, preparándose para enfrentar lo desconocido, su voz resonando con desafío. Ana sentía que el hilo de su vida se estaba desgastando. ¿Qué buscaría descubrir este desconocido? La inquietud era abrumadora, y la verdad comenzaba a asomarse, como una sombra acechante, lista para devorar todo a su paso. Las respuestas que necesitaba parecían estar más lejos que nunca, y el futuro, una niebla cubierta de incertidumbre. La figura oscura dio un paso adelante, mostrando un rostro familiar. Ana entrecerró los ojos. El caos giraba a su alrededor. «¿Eres tú?», exclamó, sintiendo cómo el aliento se le cortaba. Fue un instante de sorpresa y horror. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí, Raúl?», preguntó, la voz temblorosa y llena de incredulidad. Era Raúl, el hermano de José, quien había desaparecido años atrás, y su aparición era como un espectro, una sombra que venía a reclamar algo que todos habían olvidado. Los murmullos aumentaron, la multitud de vecinos observaba, incrédula. La lluvia parecía detenerse en ese instante, el tiempo se congeló. «Raúl, ¿qué hiciste? No debías volver», gritó José, su voz llena de angustia. Ana sentía que el mundo se le desmoronaba. La tensión era palpable. Javier miraba entre los dos hombres,
perdido entre la confusión y la traición. ¿Por qué estás aquí?, repitió su madre, el miedo agolpándose casi físicamente en su pecho. Vengo a decir la verdad sobre el cáncer, dijo Raúl. Sus ojos ardían como llamas. No es lo que piensan. José no solo oculta su enfermedad. Todo esto es una farsa. El eco de sus palabras resonó en la mente de Ana, como un trueno ensordecedor. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. La lluvia volvía a caer, intensificando el ambiente cargado de emociones. José no tiene cáncer, declaró Raúl, y su voz encontró una firmeza inesperada. Lo que está pasando es mucho más oscuro. Él es responsable de lo que pasó con nuestro padre. Las palabras de Raúl se sintieron como una explosión. Ana, presa del horror, retrocedió. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¡Estás loco! Los murmullos alrededor aumentaron. Algunos vecinos andaban inquietos, tratando de entender. Lo ocultó todo. La verdadera razón por la que se fue. El legado de su traición. Quiso protegerse, gritó Raúl, sus palabras desgarrando el aire. Tu padre nunca murió de forma natural. Fue una pelea que José desató. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La confusión se transformó en pánico. ¿Qué más había detrás de la ausencia de Raúl? ¿Qué secretos oscuros mantenía su familia en las sombras? Las miradas de los vecinos estaban llenas de juicio y piedad, como si ya lo supieran. Él no ha sido un buen padre, y menos un buen esposo, continuó Raúl, sabiendo que cada palabra era un puñal. Esa no es solo la novia de tu hijo, Ana, ella es parte de la historia que José trató de borrar. La misma historia que lo lleva a mentirte cada día. La revelación cortante hizo que Ana sintiera el aire escasear. ¿Qué? ¿Qué es decir?, murmuró, su voz apenas un susurro. José, avergonzado, apenas podía sostener la mirada. En ese instante, un hombre de cara grave emergió de la multitud. Alto, bramó, atravesando la escena con ímpetu. No pueden ignorar lo que está a punto de revelarse. La figura de la multitud se hizo eco del clamor. Todos se detuvieron, expectantes. ¿Quién eres tú?, interrogó Javier, preparándose para confrontar lo desconocido. Soy el doctor Medina, dijo el hombre, acercándose más. Y tengo algo que decir sobre la salud de José. Y más sobre Javier. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? ¿Qué sabes tú?, exigió, su voz clara pero temblorosa. Lo que el mundo cree sobre el cáncer de José no solo es engañoso, es una cortina de humo. José tuvo que tomar decisiones drásticas, decisiones que involucran a Javier. Todas las miradas se centraron en ellos. El aire se volvió pesado. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Ana, el corazón latiendo en su pecho. La multitud contenía la respiración, la tensión se palpaba. Doctor Medina respiró hondo. La verdad es que la enfermedad de José está muy relacionada con la salud de Javier. Él tiene una enfermedad genética que él no sabe que arrastra, una condición que se esconde en su ADN. Él no es solo hijo de José. Las palabras cayeron como un rayo, y el frío invadió a Ana. ¿Qué estás diciendo?, pidió, la voz quebrada. Es cierto que Javier es hijo de Raúl y de la hermana de José, que murió en accidente. José no puede dejarlo saberse. Necesita protegerlo de la verdad. Así que decidió hacer lo que fuera por mantenerlo alejado de la realidad. Las lágrimas corrían por la mejilla de Ana mientras intentaba unir las piezas. No, no puede ser. Javier, atónito, dio un paso atrás. El delirio se había desatado. Dolor, confusión, traición. Raúl se quedó paralizado al escuchar eso. Tú, ¿cómo puedes decir eso?, retó al doctor Medina, impotente frente a su propia familia. Javier miraba a su madre, buscando respuestas desesperadas. «Es cierto, mamá. Soy un hijo ilegítimo». El mundo se cubrió de silencio, y el entrelazamiento de la verdad y la mentira se volvió implacable. En medio de la tormenta emocional, el doctor Medina continuó. «Es hora de que todos ustedes enfrenten el pasado, porque lo que viene será más doloroso y más devastador de lo que creen». Las revelaciones no se detendrán aquí. La lluvia comenzaba a remolinarse en sus pies, y el futuro se veía sombrío.
Ana sintió que todo lo que sabía se desvanecía a su alrededor. ¿Qué más? ¿Qué más hay?, preguntó, su voz resonando entre la multitud. Pronto entenderás cuán entrelazadas están sus vidas y cómo cada decisión ha llevado al giro más devastador. Las sombras se arremolinaban y en ese instante, Ana supo que su familia estaba a punto de desmoronarse por completo. La tormenta, que era ya imparable, estaba en el horizonte. La tensión se hizo insoportable. Ana miraba al doctor Medina, a Raúl, a José y a la multitud que los rodeaba. Cada uno tenía la mirada fija en su madre, esperando respuestas. La lluvia caía intensamente, como si el cielo mismo llorara por la verdad que estaba a punto de revelarse. ¿Qué quieres decir con que Javier no es mi hijo?, preguntó José, su voz temblando de furia y miedo. Esto es una locura. No es locura, es la verdad, bramó Raúl, y su angustia resonó. Has estado viviendo en una mentira, protegiéndote a ti mismo a costa de los demás. ¿Por qué debería creerte?, gritó José, puñetazos en las manos, incapaz de aceptar la traición que su hermano le estaba echando en cara. Siempre has querido arruinarme. Ana sintió que el aire le faltaba y que el mundo se oscurecía a su alrededor. Javier, empezó, pero no podía terminar. Su hijo la miraba con ojos perdidos. La confusión y el miedo se reflejaban en su rostro. No, no puede ser cierto, murmuró, tratando de encontrar una explicación. Y entonces, en medio de toda la confusión, una voz resonó desde la parte trasera de la multitud. «¡Basta!», gritó una mujer, empujando a la gente a un lado para salir al frente. El rostro de Ana se congeló. Reconocía esa voz. Clara. Se le heló la sangre. ¿Qué hacía allí? La mujer se acercó, y era evidente que tenía algo importante que decir. «No pueden decir eso sin tener la historia completa», exclamó, entre lágrimas. «Todo lo que saben es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande». Clara se volvió hacia Ana. «Tú tienes derecho a saber la verdad. No puedes quedarte aquí escuchando estas mentiras. Hay algo más. No solo sobre Javier, sino sobre todos nosotros». Ana sintió un nudo en la garganta, como si una mano invisible la estrujara. «¿Qué más hay?», preguntó, su voz apenas un susurro. La lluvia seguía cayendo en torrentes, como si el cielo se comunicara con su angustia. Clara respiró hondo, y la multitud contuvo el aliento. «Cuando éramos jóvenes, mis padres estaban en la misma situación que ustedes. Secretos, traiciones y un amor prohibido. Raúl y yo somos hermanos. José no es solo el padre de Javier». Un silencio sepulcral se apoderó de todos, y Ana sintió que el mundo se le caía encima. «No, no es posible. Claramente Claudio, el padre de Javier, es hijo de una traición. No podemos ser hermanos». Su mente era un torbellino, tratando de procesar lo que Clara acababa de decir. «Es cierto, cuando te involucraste con José, no sabías que estaba enamorado de mí antes. Tuve que irme para proteger la imagen de nuestra familia, pero no podía mantenerlo en secreto por más tiempo», confesó Clara, las lágrimas brotando de sus ojos. «Javier es mi hijo, es hijo de José también». Ana sintió como si el aire se le escapara. Cada palabra era una puñalada en su corazón. «¿Esto significa que hemos estado en la misma familia? Un complot, un engaño. Es hora de que toda la verdad salga a la luz», dijo Clara, mientras que la lluvia azotaba aún más fuerte, como si el mundo entero esperara lo que vendría. «No solo se trata de la familia. Hay un oscuro secreto que une a todos nosotros. Y ahora necesitamos descubrirlo antes de que sea demasiado tarde». Antes de que pudieran procesar toda esa información, un estruendo interrumpió la escena. Un coche que se detuvo abruptamente y una multitud de luces rojas parpadeantes siguió. «¡Policía!», gritó un oficial emergiendo de la sombra del vehículo, con un altavoz, rompiendo el tenso silencio. «Necesitamos que todos se alejen». Ana sintió que el caos comenzaba de nuevo. La verdad de su familia parecía estar en peligro. Y en ese momento supo que la historia apenas estaba comenzando. ¿Qué más podía estallar de esta tormenta de secretos? ¿La verdad sería su salvación o la condenaría aún más?
El miedo y la expectativa la rodeaban, y la historia de su familia solo se estaba desmoronando un poco más. La tensión se hizo insoportable. Ana miraba al doctor Medina, a Raúl, a José y a la multitud que los rodeaba. Cada uno tenía la mirada fija en su madre, esperando respuestas. La lluvia caía intensamente, como si el cielo mismo llorara por la verdad que estaba a punto de revelarse. «¿Qué quieres decir con que Javier no es mi hijo?», preguntó José, su voz temblando de furia y miedo. «Esto es una locura». «No es locura, es la verdad», bramó Raúl y su angustia resonó. «Has estado viviendo en una mentira, protegiéndote a ti mismo a costa de los demás». «¿Por qué debería creerte?», gritó José, puñetazos en las manos, incapaz de aceptar la traición que su hermano le estaba echando en cara. «Siempre has querido arruinarme». Ana sintió que el aire le faltaba y que el mundo se oscurecía a su alrededor. «Javier», empezó, pero no podía terminar. Su hijo la miraba con ojos perdidos. La confusión y el miedo se reflejaban en su rostro. «No, no puede ser cierto», murmuró, tratando de encontrar una explicación. Y entonces, en medio de toda la confusión, una voz resonó desde la parte trasera de la multitud. «¡Basta!», gritó una mujer, empujando a la gente a un lado para salir al frente. El rostro de Ana se congeló. Reconocía esa voz. Clara. Se le heló la sangre. ¿Qué hacía allí? La mujer se acercó, y era evidente que tenía algo importante que decir. «No pueden decir eso sin tener la historia completa», exclamó entre lágrimas. «Todo lo que saben es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande». Clara se volvió hacia Ana. «Tú tienes derecho a saber la verdad. No puedes quedarte aquí escuchando estas mentiras. Hay algo más, no solo sobre Javier, sino sobre todos nosotros». Ana sintió un nudo en la garganta, como si una mano invisible la estrujara. «¿Qué más hay?», preguntó, su voz apenas un susurro. La lluvia seguía cayendo en torrentes, como si el cielo se comunicara con su angustia. Clara respiró hondo y la multitud contuvo el aliento. «Cuando éramos jóvenes, mis padres estaban en la misma situación que ustedes. Secretos, traiciones, un amor prohibido. Raúl y yo somos hermanos. José no es solo el padre de Javier». Un silencio sepulcral se apoderó de todos, y Ana sintió que el mundo se le caía encima. «No, no es posible. Claramente, Claudio, el padre de Javier, es hijo de una traición. No podemos ser hermanos». Su mente era un torbellino, tratando de procesar lo que Clara acababa de decir. «Es cierto, cuando te involucraste con José, no sabías que estaba enamorado de mí antes. Tuve que irme para proteger la imagen de nuestra familia. Pero no podía mantenerlo en secreto por más tiempo», confesó Clara, las lágrimas brotando de sus ojos. «Javier es mi hijo, es hijo de José también». Ana sintió como si el aire se le escapara. Cada palabra era una puñalada en su corazón. «¿Esto significa que hemos estado en la misma familia?», dijo, casi sin aliento. Todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. «No es cierto. Tú no puedes afirmar lo que no sabes», gritó José, angustiado. «Todo esto es un complot, un engaño». «Es hora de que toda la verdad salga a la luz», dijo Clara, mientras que la lluvia azotaba aún más fuerte, como si el mundo entero esperara lo que vendría. «No solo se trata de la familia. Hay un oscuro secreto que une a todos nosotros. Y ahora necesitamos descubrirlo antes de que sea demasiado tarde». Antes de que pudieran procesar toda esa información, un estruendo interrumpió la escena. Un coche que se detuvo abruptamente, y una multitud de luces rojas parpadeantes siguió. «¡Policía!», gritó un oficial, emergiendo de la sombra del vehículo con un altavoz, rompiendo el tenso silencio. «Necesitamos que todos se alejen». Ana sintió que el caos comenzaba de nuevo. La verdad de su familia parecía estar en peligro, y en ese momento supo que la historia apenas estaba comenzando. Pero entonces, una figura bajó del coche de policía. Una mujer alto, vestida de negro. «¡Mamá!», gritó.
Era Laura, la hermana de Ana, que había desaparecido hacía una década. «Laura», exclamó Ana, paralizada. «¿Qué haces aquí?» «Escúchame», dijo Laura, con la mirada llena de desesperación. «Todo lo que piensan que saben sobre su familia está mal. No hemos venido solo a revelar secretos. Hemos venido a poner fin a todo. La verdad es más devastadora de lo que imaginan». La multitud se revolvió, murmullos de asombro llenaron el aire. Ana sintió el nudo en su estómago crecer aún más. «¿Qué estás diciendo, Laura?» Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, una explosión resonó cerca. Todos se agacharon. Los gritos estallaron como un eco aterrador. Ana miró a su alrededor, buscando a su familia, al caos y a Laura, completamente perdida. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué más podría ocurrir? La sala estaba llena de secretos, promesas rotas, y un horror inesperado en el aire. «Todo está a punto de cambiar», dijo Laura, mientras que el caos se desataba, y una sombra terrible cubría el futuro de todos, dejando un hilo de garantía de que las verdaderas revelaciones estaban por venir. La tensión se volvió insoportable. Ana miraba a Laura, a José, a Raúl, todos interrogándola con miradas llenas de dolor y desesperación. La lluvia caía a cántaros, como si el cielo estuviera intentando ahogar los secretos que estallaban entre ellos. «¡Espera!», gritó Laura, levantando las manos. «No se equivoquen, esto no terminó. Hay algo aún más grande en juego». Las palabras de Laura, potentes y claras, cortaron a través del caos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz apenas audible, atrapada entre confusión y miedo. «Cuando desaparecí, no fue solo porque necesitaba escapar. Hubo un motivo, una razón que debe salir a la luz», respondió Laura, su voz temblando por la urgencia. «Lo que está en juego aquí es más que una simple infidelidad o un hijo no reconocido». «¿Qué estás diciendo?», exigió Raúl. Su expresión se oscureció por la incredulidad. «No estás haciendo más que complicar esto. Tu padre no murió en un accidente». «José, él fue asesinado», continuó Laura, y las palabras cayeron como una piedra pesada. El aire se cargó de un silencio pesado. Los murmullos de la multitud se apagaron, como si todos contuvieran la respiración. «¿Qué?». José apenas podía articular la pregunta. Su rostro se tornó ceniciento y Ana sintió que el mundo se le venía encima. Lo descubrí mientras estaba fuera. Estaba investigando lo que realmente sucedió. La muerte de nuestro padre está conectada con un oscuro secreto familiar que involucra a gente poderosa. Su muerte nunca fue un accidente, sino un ajuste de cuentas. Y eso conecta todo, la traición, los secretos. Todo está interrelacionado, explicó Laura con pasión, cada palabra saliendo como un torrente de emoción desbordada. Ana no pudo soportarlo. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Todo este tiempo he vivido en una mentira». Reviviendo la escena en su mente, todo lo que había creído se desmoronaba. Javier, al lado de su madre, se llevó las manos a la cabeza. «Esto está loco. ¿Qué está pasando?», gritó, su voz quebrándose. «Tu vida entera ha sido un juego, Javier», dijo Laura mirándolo directamente a los ojos. «El cáncer que su padre finge tener es un estratagema para mantenerlo fuera. Todos fuera de la verdad. Él teme que la verdad saliendo a la luz lo afecte a él y a quienes ama». En ese instante, un ruido ensordecedor interrumpió la revelación. Un grupo de hombres, vestidos de negro, salió de un coche opaco que se detuvo abruptamente frente a ellos. «Nadie se mueva», gritaron, apuntando con armas. Una oleada de pánico corría entre la gente. Ana sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo. «Laura, corre», gritó, tomando la mano de su hijo. Pero antes de que pudieran reaccionar, uno de los hombres avanzó hacia ellos. Miró a José y dijo con voz profunda: «Sabíamos que estabas escondiendo algo, y ahora que lo sabemos, no podrás escapar». El aliento de Ana se detuvo. «¿Qué significa esto?», preguntó.
Las miradas acechantes del grupo proyectaron sombras sobre cada rincón. La situación, que antes parecía un terrible problema familiar, se transformaba en algo mucho más oscuro. Laura se interpuso, su voz firme. «No tenemos miedo». Pero el hombre la miró con desprecio. «Deberías tenerlo. Tu pasado viene a cobrar su precio». El sudor frío le recorría la frente a Ana mientras su mente corría a 1000 por hora. «¿Quiénes son?», se preguntó en su interior, sintiendo que todo estaba a punto de estallar en un caos aún mayor. A nadie le importaba. Todos parecían perdidos. En el desconcierto, ¿cuánto tiempo pensaron que podrían ocultar esto? La verdad viene a buscar y ustedes no están listos para lo que se avecina, exclamó el líder, mientras el caos estallaba a su alrededor. Gritos y alarma llenando el aire. La lluvia caía incesantemente, como si el mundo mismo dijera que ya era hora de que la verdad se revelara, y el dolor se desatara. Con una nueva ola de pánico corroído, Ana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Un giro que nadie lo esperaba. Un punto de no retorno. ¿Qué más podía haber en la historia de su familia? ¿Cuánto dolor más tendría que enfrentar antes de que la verdad saliera a la luz? La tormenta apenas había comenzado, y el verdadero horror todavía estaba por venir. La tensión era palpable, un hilo tenso que amenazaba con romperse en 1000 pedazos. Ana miró a Laura, a su hermano Raúl, a José y todos los demás que los rodeaban. La lluvia caía con furia, aplastando el suelo y mezclándose con las lágrimas de sus corazones. «No hay tiempo para más secretos», gritó Laura, su voz resonando sobre el murmullo de la multitud. «Esto ha ido muy lejos». Javier, temblando, se aferró al brazo de su madre. «¿Estás bien?». Pero los ojos de Ana se perdieron en el caos. La aparición de los hombres de negro había desatado un pánico aún más grande. La multitud se agolpaba. Todos querían entender. «¡Basta!», exclamó el líder de los hombres, avanzando con seriedad. «Recogimos información sobre su familia. La muerte de su padre no fue un accidente, y cada mentira ahora está saliendo a la luz». Ana sintió un nudo crecer en su pecho. «¿Qué saben ustedes realmente?», preguntó, su voz firme pero temblorosa. Raúl, con la mirada fija en el hombre, dijo: «No te tenemos miedo. Dinos la verdad». El hombre le sonrió con una frialdad escalofriante. «La verdad es que no han dejado de arrastrar secretos oscuros. Y ahora todos deben enfrentar las consecuencias». Las palabras fueron como balas disparadas al aire. «No podemos dejar que se salga con la suya», gritó José. Pero Ana sintió un sentimiento diferente, un soplo de comprensión. Quizás era hora de que su familia enfrentara la tormenta juntas. «Escucha, todos, necesitamos entender. Malas decisiones han provocado sufrimiento», dijo, mirando a Javier, luego a Laura. Laura, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Ana. «Mamá, no sé si podremos arreglar esto, pero tenemos que intentarlo. No podemos dejar que estos hombres destruyan lo que queda de nosotros». Ana sintió un fuego nuevo en su interior. «Tienes razón. Debemos defendernos. Juntos». La multitud murmuró, y todo el mundo se giró hacia ellos, en una búsqueda silenciosa de alianzas y resoluciones. «Este es nuestro momento», declaró Ana, levantando la voz. «No dejaremos que nos separen más. Revelaremos la verdad, cueste lo que cueste». Los hombres de negro intercambiaron miradas desconcertantes. «Parece que han elegido su camino», dijo su líder. Pero su tono sonaba menos seguro. La resolución en los ojos de Ana hizo que la multitud comenzara a asentir. Ahora es el momento de hablar», insistió Raúl, su voz resonando entre los murmullos. «La familia necesita respuestas, y no más mentiras». En medio de esta turbulencia, la lluvia empezó a decrecer, como si el cielo sintiera la energía renovada de los presentes. Pero los hombres de negro no estaban dispuestos a rendirse. «Hay secretos que no deben ser revelados», dijo uno de ellos, su tono ahora más amenazador. Ana dio un paso adelante. «Quizá no, pero tenemos que intentarlo. Hemos pagado un alto precio por vivir en sombras, y lo que comenzó hace mucho tiempo, en este instante, terminará». El líder del grupo
viendo la determinación en sus rostros, asintió lentamente. «Entonces, ¿qué? Así sea». Y en ese momento, se produjo un silencio tenso entre todos ellos. Ana sintió como el peso del momento se les desvanecía. La soga que ahogaba a su familia empezaba a romperse. Mientras los hombres de negro se retiraban, comprometidos a no interferir más, Ana miró a su familia. «Está bien. Ahora, ¿quién está listo para enfrentar lo que venga?» Las caras de todos reflejaban una mezcla de preocupación y esperanza. Javier dio un paso adelante. «Estamos juntos en esto, ¿no? No más secretos, no más mentiras». «Sí», dijo Laura secándose las lágrimas. «Esto es el comienzo de nuestra verdad». Los abrazos se intercambiaron, llenos de dolor, pero también de luz. La lluvia finalmente se detuvo, y sobre ellos un arco iris empezó a aparecer. Era un símbolo de nuevos comienzos, de una vida más clara sin las sombras del pasado. Mientras la multitud comenzaba a alejarse, Ana respiró hondo. «Este es solo el principio», dijo, pero sabía que lo más difícil estaba aún por venir. ¿Pueden realmente reconstruir lo que se había dañado? Volteó y miró todo lo que habían enfrentado, un torrente de emociones y misterio aún sin resolver flotando en el aire. Esto no era solo una historia de secretos, sino de redención y amor. De cómo familias caídas pueden levantarse más fuertes. ¿Qué más estaría esperando a la vuelta de la esquina? Antes de que pudieran dejar la escena, un último eco resonó. «Nunca dejen que los secretos arruinen el amor familiar». Y mientras se alejaban, Ana sintió que el futuro era un lienzo en blanco, lleno de promesas, lleno de luz, esperando ser pintado con el amor que lo unía. Pero antes de que los dejaran ir, una pregunta seguida de una sombra flotó en el aire. «Por eso, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ninguna historia exclusiva. Recuerda pulsar el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lleguen a esto. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Cada opinión cuenta. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar aquí.